Bueno, nuestra conferencia de hoy es el proceso de la regeneración. El 18 de abril de 2010, en un congreso realizado en Brasilia, cuando se conmemoraba el centenario de nacimiento de Chico Xavier, Divaldo Franco recibió un mensaje de Bezerra de Menezes que afirmaba que los espíritus espíritas reunidos en aquel entonces en las cercanías de la Tierra habían llegado a la conclusión de que la Tierra adentraba el periodo de la regeneración. Este periodo había sido anunciado por el espiritismo desde su nacimiento. Allan Kardec afirmó que el espiritismo venía justamente para hacer la transición de expiación y pruebas para que la tierra adentrara la regeneración y que vendría a preparar a las personas para esta transición y esta entrada, ¿no? Naturalmente en este nuevo periodo. Bueno, en aquel momento que se divulgó el mensaje, muchas personas resistieron. No conseguían aceptar porque no veían cambios efectivos ocurridos en la tierra que justificara, según estas opiniones, esta afirmativa de que estávamos adentrando la regeneración. Bueno, pongamos atención. Adentrar no significa estar plenamente. Y vamos a observar que hay unas diferencias entre el planeta de expiación y pruebas y de regeneración, pero uno es la secuencia del otro, ¿no? Y en este momento, nosotros estamos, podríamos decir, a la medianoche y 1 minuto de la nueva era. Para ser optimistas, ¿está bien? Porque es posible que estemos a la medianoche y algunos segundos de la nueva era. Esta era de la regeneración. Así que no podemos esperar efectivamente milagros ni cambios bruscos que no ocurren en la naturaleza. Todo sigue sus pasos de manera muy encadenada, en una secuencia lógica y conforme es posible. Y nosotros sabemos que no hay milagros de forma ninguna. De esta manera, nosotros vamos observar que en este momento que estamos viviendo, que consideramos algunos segundos del nuevo día, de la nueva era, algunos segundos pasados de la medianoche, nosotros observamos que el día empieza pasada la medianoche. Medianoche y 1 segundo ya es el nuevo día. ¿Cómo está el ambiente cuando se inicia este nuevo día? Está oscuro, es noche, ¿no? Necesitamos lámparas para iluminar el camino, salvo si la luna está llena, está iluminando bien, ahí podemos tener una especie de penumbra más iluminada, ¿no? Y entonces vemos mejor, pero también ahí ya hacemos una extensión para que podamos efectivamente, espiritualmente ver, es necesario que prendamos o encendamos nuestra luz propia, para no estar dependientes de otros. Así que es esta invitación para encender nuestra luz, para poder, en este período que aún está noche, que el día viene por ahí, ¿no? El día va a nacer dentro de 6 horas aproximadamente, a depender de dónde estamos, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, pero después de 6 horas. Y estamos en los primeros segundos, pasado de la medianoche, y ya queremos que sea pleno día. Calma, las cosas van a ocurrir despacito. Así que aún observamos mucho esta dicotomía entre expiación y algunos aspectos de la regeneración.
Bueno, de hecho, nos cabe una pregunta, ¿no? ¿En qué posición cada uno de nosotros está delante de esta realidad? ¿Estamos viviendo más la expiación y pruebas? ¿O estamos ya viviendo más esta realidad de regeneración? Bueno, ¿qué necesitamos hacer para adentrar junto con el cambio planetario en esta nueva era, la era de la regeneración? ¿Cómo es que funciona este proceso de regeneración a final de cuentas? Para que podamos formar idea, ¿no? Vamos examinar algunas características de la expiación primero. Después vamos examinar características de la prueba en el período de expiación, porque el planeta era de expiación y pruebas, ¿no? Bueno, y después vamos a ver algunas características de la regeneración, para entonces entrar en el proceso propiamente de la regeneración. ¿Está bien? Algunas características entonces de la expiación. Nosotros recomendamos la lectura del capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, que trata de las muchas moradas que existen en la casa del Padre. Así que vale leer este capítulo para entender un poco mejor esta cuestión de la pluralidad de mundos, las características de los mundos, ¿no? Para poder ver que hay una progresión de los mundos, para poder entender mejor lo que entonces se explica relacionado con este asunto. En la expiación, si la persona vive la expiación, normalmente está en un periodo de conciencia dormida. La persona está más volcada para los aspectos materiales de la supervivencia, digamos así, en el campo material. El ganarse el dinero para comprarse la comida, para tener conforto, para tener en dónde vivir, para poder hacerse un viaje de vacaciones una vez al año, para entonces tener una cierta proyección social o poder ver las películas que se dan de novedad y tener el coche del año y bueno, y va más o menos por ahí, ¿no? Más volcado efectivamente para los aspectos de la vida en el cuerpo físico, en la materia, las necesidades y demandas del mundo material. ¿Está bien? Conciencia dormida. Nos explica muy bien esto Juana de Ángeles en su serie psicológica, que también vale la pena conocer. Bueno, el sufrimiento en esta situación de expiación es intensamente sentido. Las personas sufren. Y si nosotros estudiamos el asunto, vamos a ver que el dolor es natural y es un fenómeno que ocurre efectivamente para todos, y el dolor es una especie de imposición para la evolución de la criatura. Pero el sufrimiento no, el sufrimiento es voluntario. O sea, podemos elegir si sufrimos o no. Y en la situación de expiación no tenemos esta conciencia y simplemente nos entregamos al sufrimiento y lo intensificamos con las quejas, reclamaciones, rebeldías, críticas a los demás y a las situaciones. Normalmente reclamamos de todo. Hay una rebeldía que caracteriza el ser en el estado de expiación normalmente. No es que no hayan excepciones, Hay, lógico que sí, pero estamos hablando de una manera general, ¿está bien? El egoísmo es acentuado en un planeta en donde hay más expiación, ¿no? Donde prevalece la situación de los espíritus de expiación y pruebas. En características de expiación hay egoísmo acentuado. El individuo siente incluso que tiene que, hacer por sí, porque nadie se preocupa con él. Las leyes son para defender normalmente grupos, los más empoderados, los que tienen más poder, y el que,
normalmente se dice, nace sin tener condiciones de disputar en el mundo, sufre las consecuencias de las decisiones ajenas. No es bien así, ¿no? Porque de hecho nada ocurre sin que tengamos necesidad. Y el propio hecho de reencarnar en un mundo en esta situación de expiación es porque necesitamos expiar, lógico. Entonces, tenemos que aprender a convivir con el egoísmo, incluso vencer el nuestro mismo, que nosotros también traemos, ¿no? Cuando estamos en un mundo de expiación y pruebas. Y hay una subordinación a la materia. La materia es más importante. No es que no se considere que exista Dios. Sí, se considera, pero bueno, hay un mundo espiritual. Puede ser que sí, puede ser que no. Y si hay, es alguna cosa no definida. Los espíritus deben ser fantasmitas, unas nubecitas ahí perdiditas en, yo qué sé, pero bueno, esto no es fundamental porque lo que importa es la lucha de la vida. ¿No? Es más o menos así, está subordinado a la materia, ¿no? Y también el individuo o la colectividad en esta situación es esclava de las pasiones. Las pasiones predominan. Y entonces la comunidad como un todo, ¿no? En su gran parte, es esclava de las pasiones. El orgullo es acentuado, la envidia se presenta con mucha frecuencia y el odio muchas veces es que de alguna manera preside las relaciones, incluso provocando guerras entre los pueblos o dentro del mismo pueblo entre las personas. Y entonces vais ya viendo, ¿no? Las relaciones sociales están basadas en la disputa y en la competencia. En un mundo de expiación y pruebas, lo que la escuela enseña a los alumnos es competir, es hacer competencia a los demás, para ser el mejor, para ser el número uno, para ser el que es el jefe, el que domina a los otros. La escuela enseña más o menos eso. La familia se ve más o menos atrapada dentro de estos valores falsos que le presenta a la sociedad y va luchando entre la práctica y la aplicación de la propuesta cristiana, vamos a decir, o de una propuesta más conforme a la ley de Dios, que para nosotros fue presentada por Jesús, o conforme a la ley del mundo, en que sobreviva lo mejor, ¿no? Más o menos esto. El materialismo práctico, no propiamente el materialismo filosófico, porque normalmente los materialistas filosóficos son muy poquitos siempre, pero el materialismo práctico es normalmente lo que predomina, incluso con el uso del nombre de Dios. O sea, incluso sacerdotes, representantes de la religión, pastores, tienen comportamiento materialista. Se preocupan más con la recaudación de lo que pueden traer los fieles que propiamente con el bienestar de los fieles. Más o menos esto, ¿no? Es un materialismo que predomina en la sociedad como un todo y que incluso se presenta en los altares por aquellos que en principio se dice representantes de Dios en aquel mundo de expiación y pruebas, ¿no? La felicidad no es de ese tipo de mundo. No es. A veces por un momento de alegría, bueno, le cuesta para el individuo años de decepciones, ¿no? Entonces la felicidad no es posible porque el egoísmo aún es muy acentuado, como hemos dicho, el orgullo y todas estas situaciones, ¿no? Y ocurre naturalmente el agravamiento de las penas y el prolongamiento de la expiación porque sometido a las expiaciones el individuo normalmente falla. Si queréis ver ejemplo de esto, basta leer la serie La vida en el mundo espiritual, empieza con nuestro hogar, y en el segundo libro, Los Mensajeros, ya vemos varios ejemplos de fracaso, de programaciones muy bien hechas, de promesas que fueron ¿no? Presentadas por aquellos que iban a reencarnar y después la decepción de no haber cumplido, porque cuando llega en el mundo espiritual termina por dejarse involucrar por la situación, ¿no?
Y es muy difícil la criatura vivir en el mundo sin dejarse constituir como producto del medio en el cual está viviendo. En los mundos de expiación y pruebas, esto ocurre mucho, principalmente en la predominancia de la expiación. ¿Está bien? Con el tiempo, el mundo de expiación y pruebas va teniendo cada vez más pruebas y menos expiaciones. ¿Está bien? Y entonces ahora pasamos a examinar algunas características de las pruebas en el periodo de la expiación. Bueno, si el individuo está en prueba, la conciencia está en despertamiento. La conciencia ya no es más dormida, ya está despertando. Ya hay nociones de espiritualidad y hay la lucha para que, además de los intereses materiales, haya también el interés espiritual. Y el individuo empieza a despertar y las colectividades también, entonces van cada vez más despertando su conciencia y haciendo opción más por una vida, aunque en la materia, pero no tan material. La noción de responsabilidad se desarrolla, los valores empiezan a aparecer con más predominancia, volcados estos valores para el Evangelio y la propuesta de la ley divina, ¿no? Hay una aceptación del dolor, pero sin masoquismo, mucho cuidado, ¿no? Ya se comprende la función del dolor. Y entonces, ni siempre el dolor en esta situación de prueba va a despertar sufrimiento. Porque con la comprensión de la criatura que está en prueba y no en expiación, él no se va a rebelar en contra del dolor. No es que se vaya a acomodar, pero en la situación de no conseguir la solución inmediata, no se va a rebelar. Va a seguir luchando, buscando, pero con más aceptación, digamos así. Pero, aún en esta situación de prueba y mundos de expiación, puede manifestarse la rebeldía. Puede manifestarse. Y es cuando el individuo puede fallar en la prueba. Y incurre en una necesidad de volver para expiar. Además de tener que pasar de nuevo por la prueba. Y ahí ya hay, ¿no? En esta situación de prueba, mismo en el periodo de expiación, una búsqueda del altruismo, del interés por el otro. En algunos momentos la criatura tiene unos repentes, ¿no? Y hace alguna cosa positiva para los demás. Ya va empezando a comprender la importancia de la oración, de la ligación con los planos superiores de la vida. Y entonces va habiendo un cierto esfuerzo para vencer el apego a la materia, a las cosas del campo material. Y también la lucha para vencer las pasiones, para no ser más el juguete de las pasiones, para no ser más su vida una consecuencia de aquello que realizó sin pensar o que realizó por una pasión y no propiamente con consciência. Então, já o indivíduo aqui já passa a ponderar melhor, já vai predominando mais o bom sentido, não se deixa tanto vencer ou conduzir por las pasiones. E o indivíduo também, em uma situação de prueba, em mundos de expiação, já vai despertando para a necessidade de vencer o orgulho. Bueno, el egoísmo ya lo viene trabajando, ¿no? Y también los demás vicios. Ya comprende la necesidad de conocer sus potenciales y también aquello que trae de dificultades para ya ir trabajando eso, ¿no? Y el individuo en situación de prueba es común que le despierte también el interés de ser útil socialmente, digamos así. De querer já trazer uma contribuição, además do campo particular e familiar, já empieza a desear o bem da família,
espiritual, digamos assim, de ser algo que va más allá de aquellas preocupaciones del tiempo de la expiación, que eran más volcadas para uno mismo, el máximo para la familia, ¿no? Y eventualmente para afuera, pero ahora aquí no. Ya empieza a despertar el individuo este deseo de ser útil para los demás, en el campo social, por lo tanto. Bueno, hay la necesidad constante de hacer opción por el espíritu, venciendo el apego a la materia. Justamente la prueba es esta, la prueba del desprendimiento de la materia. Lo que le va a dar la condición de ser un espíritu superior si él lo logra. O que le va a caracterizar como un espíritu inferior si se deja atrapar por la materia, por los intereses en el campo material, por el egoísmo, por el orgullo y todo lo más que viene en consecuencia de esto. La felicidad para el individuo que está en prueba, en un mundo de expiación, es un sueño. Ele sabe que existe a felicidade, compreende que a felicidade não é deste tipo de mundo. E já vai entendendo que os momentos de felicidade que ele pode ter não são propriamente aqueles de satisfação personal. Quando se come algo que lhe gusta, ou quando hace um viagem tão sonhado, ele vai entender que a condição de felicidade está justamente em aquilo que ele produz em benefício del semejante. Como su conciencia se está despertando, saliendo del periodo de dormido, ya comprende que no se puede entregar simplemente a las cuestiones materiales. Que aquellos que están con él, conviviendo, son también espíritus, hermanos suyos. Y entonces entiende que para sentirse momentos de felicidad es necesario ser útil al semejante. Porque esta es la condición de la felicidad. Vamos allá. Es el individuo realizarse en el propósito de su existencia, que es justamente ser útil dentro del universo. Y puede entonces fallar en la prueba y venir a incurrir en la expiación, como hemos dicho. Pero está todo penhorado, está todo puesto en la situación de vencer, ¿no? Pero aún puede fallar. Muy bien. Algunas características ahora de la regeneración. ¿Está bien? La conciencia está despierta. No estamos hablando del mundo que está adentrando. En el mundo que está adentrando aún hay mucho de la conciencia en despertamiento, pero va aumentando el número de aquellos de conciencia despierta. Pero cuando se está efectivamente en la regeneración, la conciencia de la mayoría es conciencia despierta. El individuo ya divisa, ya consigue ver el futuro, entender el futuro y qué tiene que hacer para que este futuro sea un futuro bueno para él. El dolor es una bendición liberadora, sin ningún masoquismo. ¿Está bien? No hay rebeldía en relación al dolor. Cuando el dolor se manifiesta, hay aceptación y lucha de superación. Las pruebas ya no tienen más las angustias pungentes de la expiación. ¿Está bien? Porque muchos, como hemos dicho, en el periodo donde la prueba, ¿no? En mundos de expiación, pueden fallar y tener que volver para expiar al mismo tiempo que van a pasar por la prueba. Pero aquí en esta situación hay solamente pruebas. Esta es la característica de la regeneración. Estamos caminando para eso. Estos días mi hermana estaba justamente examinando el asunto y afirmando que está observando con ella y con otros que aumentan las pruebas y disminuyen las expiaciones. Justamente porque van venciendo la rebeldía. Uno percibe esto. Cuando viene la situación difícil, ya no se rebela. Ya se prontifica en buscar soluciones, encontrar caminos y tal, y ver cómo va a ser para salirse bien delante de la situación. No en el sentido material, es de efectivamente cumplir con aquello que su conciencia que está despertando le está pidiendo. En un mundo de regeneración,
como a consciência já está despierta, bueno, entonces ya no hay la duda, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, estando en el período de regeneración, aún existe una especie de imposición de la materia, porque el individuo aún tiene cuerpo material, aún vive en un mundo material. Está más sutilizado, se va mejorando, pero no es como los mundos anteriores primitivos, por ejemplo, ¿no? Pero de todas formas aún es un mundo material. La libertad es impresionante en relación a las pasiones desordenadas, porque en un mundo de regeneración ya no hay más pasiones desordenadas. Esto cuando ocurre por excepción, el individuo es trasladado a mundos de expiación y pruebas. No cabe, no comporta estar en un mundo de regeneración con pasiones desordenadas. La pasión, por lo tanto, ya se convierte en un instrumento de producción positiva, agregadora, desarrolladora de potenciales. Finalmente, la criatura descubre para qué sirve la pasión y la canaliza, la encamina de una manera muy positiva, ¿no? Bueno, hay isención del orgullo, bueno, del egoísmo naturalmente también, ¿no? De la envidia, del odio, del rencor. Bueno, no hay más estas cosas, ¿no? Y hay una perfecta equidad en las relaciones sociales. No hay los disparates tan grandes de aquel que no tiene nada y aquel que tiene mucho. Uno que no tiene nada y el otro que tiene mucho. Esto ya no ocurre, porque el propio individuo busca el balanceo de distribución, de alguna manera, de auxilio al otro que está necesitado. No es que alguien tenga que pedirle, que decirle que esto es importante. Él lo sabe y lo hace, porque está viviendo en un mundo de regeneración. ¿Está bien? Donde esto es propalado en los medios de comunicación. Esto es enseñado en las escuelas, desde los niñitos. Así que esto se convierte en un deber. No sé si habéis observado cómo actúan los japoneses con la cuestión de la limpieza. ¿Dónde está un japonés? No hay papel en el suelo tirado. No sé si ya habéis percibido eso. Porque si hay, él va y cata. Él recoge el papel y pone en la basura. No importa quién lo tiró, él no pregunta. Él va y recoge. Porque él no puede estar en un ambiente sucio. Porque él ha enseñado desde niño que el ambiente para la criatura humana es un ambiente limpio. Y que no le cabe criticar quien está ensuciando, sino limpiar si es el caso. Entró un navío en un puerto de Brasil una vez, de japoneses, y traía unos 60 marineros. Y ellos se quedaron 2 o 3 días, ¿no? en la ciudad donde era este puerto, que no voy a decir. Y cuando entraron en la ciudad, ya fueron limpiando todo, recogiendo la basura de las calles, ¿no? Y recogiendo todo. Por donde han pasado, dejaron limpio. Infelizmente, y ahí va a la televisión, preguntar no, primero cuadra a las personas, las filma, y después va a preguntar, ¿tú tiras basura en la calle? No, yo no, pero hace un minuto la cámara la flagró, la filmó, que estaba tirando, ¿no? Agarraba la basura y ¡puf! Para atrás, en la calle, a donde estaba mismo. ¿Por qué? Porque falta esta conciencia despierta, esta educación desde decimos la cuna, dentro de la familia, ¿no? Para tener un ambiente más limpio, digamos así. Ahora imagínense, estamos hablando de campo material. ¿Y cómo es el ambiente psíquico, con los pensamientos descontrolados y todo lo más? Por esto, en un mundo de regeneración, el ambiente es de paz, de tranquilidad, porque hay un compromiso de las personas de solo emitir buenas vibraciones, buenos sentimientos, buenos pensamientos, ¿no? Hay un reconocimiento de Dios y un esfuerzo de encaminamiento hacia Él. Ya no hay más dudas en este sentido. No hay ahí felicidad perfecta todavía.
em um mundo de regeneração. Pero já há bastante mais felicidade. Já não se pode dizer que a felicidade não é deste mundo. Não é a felicidade perfeita, pero neste mundo já há felicidade, um mundo de regeneração. Pero de todas maneiras, falible aún es el hombre, porque pode venir a falir, a equivocar-se, a fallar, ¿no? en las pruebas que tenga, ¿no? Y en los desafíos que recibe, y tener que retornar a planetas de expiação e pruebas. Bueno, aí temos uma ideia. Eu queria utilizar de alguma maneira, um exemplo, ¿no? En el libro Fuente Viva, librito Fuente Viva, ahí está. En la lección 90, dice varonilmente, es el título, varonilmente. Vigilad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Es Pablo escribiendo a los Corintios en la primera epístola, el capítulo 16, versículo 13. Y ahí vienen las recomendaciones. Vigila en la lucha común. Permanezca firme en la fe delante de las tempestades. Portaos varonilmente en todas las situaciones difíciles. Sed fuertes en el dolor para retener la lección de luz que el dolor nos va a traer. Dice, este consejo de Pablo a los Corintios es muy importante, aún en nuestros días. Es de una sorprendente oportunidad. Para conquistar los valores substanciales de la redención, es imprescindible conservar la fortaleza de ánimo de quien confía en el Señor y también confía en sí mismo, en uno mismo. No vale la lluvia de lágrimas despropositadas cuando cometemos un fallo, una equivocación. Arrepentirnos de cualquier gesto maligno es un deber, pero llorar indefinidamente es robar tiempo al servicio de rectificación. Cierto, el mal deliberado es un crimen. Entretanto, el error impensado es una enseñanza muy valiosa, siempre que el hombre acepte los designios del Señor. Sin resistencia moral, en el torbellino de los conflictos purificadores, el corazón más noble se despedaza. No nos cabe, por lo tanto, reposar en el servicio de elevación. Este es nuestro gran desafío. No podemos reposar, hay que ser infatigable en esta lucha, porque la lucha no es para afuera, la lucha es aquí adentro. Es natural que vengamos en algún momento a tropezar y muchas veces podemos venir a caer. Es comprensible que nos vengamos a herir en las espinas, ¿no? que encontramos en el camino. Lastimable entre tanto, será nuestra situación toda vez que exigirmos red que sea macia, que sea blanda, de consolaciones indébitas. O sea, querer que nos vengan a consolar a cada ratico, porque por eso y tal, y hablar de nosotros, y lamentarnos, y que los demás tengan que escuchar. Imagínense, y esto interrumpe nuestra marcha para el alto. El cristiano no es un aprendiz de reposo falso, discípulo de un maestro que sirvió sin acepción de personas hasta la cruz. Le cabe trabajar en la sembradura
en el campo del infinito bien, vigilando, auxiliando y actuando varonilmente. Así que equivocarse es natural, pero estar a lamentarse es perder tiempo. Y para que podamos adentrar nosotros en este periodo de regeneración, junto con el avance del planeta, hay necesidad efectivamente, ¿no?, de algunos pasos. Aquí la lección nos orienta. ¿Cuál sería el proceso de la regeneración entonces? Necesitamos hacer un resumen que se refiera al comienzo, ¿no?, de la evolución, la progresión de los espíritus. En el capítulo, libro de los espíritus 114 a 127. Apuntem, por favor, para examinar eso. Oh, creado simple e ignorante, el espíritu es sometido a las pruebas. Y conforme va superando las pruebas, va avanzando. Pero ahí viene, en la 115. Creado simple e ignorante es sometido a las pruebas, que desarrollan el libre albedrío y proporcionan las experiencias necesarias. En la 115A, los que se rebelan se retrasan. Los rebeldes se retrasan. En la 122, puede acatar las orientaciones de los hermanos más viejos o seguir las influencias de los desequilibrados, porque va a tener las dos cosas. Los buenos, los mentores amigos, que nos sugieren cosas buenas, o seguir los desorientados que están por ahí haciendo tonterías. Es una elección. Si prevalecen las elecciones conforme la conciencia, la evolución va a ser más rápida. Si prevalece el interés personal, cuidado con eso ahora. Si prevalece el interés personal, va a surgir el egoísmo. El egoísmo, que está sentado en el interés personal, libro de los espíritus. Hay la pérdida de la fe. Pierde la confianza en Dios y en sí mismo. Esto genera inseguridad. El individuo ya se siente inseguro, tiene miedo del desconocido y empieza a ver el predominio de la naturaleza corpórea y el alejamiento de la realidad espiritual, que es su verdadera realidad. Y entonces empiezan a manifestarse las malas inclinaciones y surge la necesidad de la autoafirmación, y con la necesidad de la autoafirmación el orgullo, para crear una especie de protección en contra, ¿no?, de los demás, de los otros. Tiene que figurar de ser lo que no es. Y pasa a querer engañar a los demás en un verdadero culto a la personalidad. Y atención, culto a la personalidad es entrega al mundo. Es vivir en la encarnación volcado para los intereses del campo material. Es perder la reencarnación. Atención. Entonces el culto a la personalidad es un problema gravísimo. Lógico, entonces, que va a asociarse por afinidad y por intereses mutuos a otros que están en la misma situación. Porque se siente inseguro y se va a asociar a aquellos que están con sus pasiones exacerbadas también, ¿no? Y empieza a ocurrir una mutua exploración de unos en relación a otros. Y con esto los dolores se intensifican y el sufrimiento es la tónica de la existencia de la criatura en esta situación. Pero el tiempo pasa. El dolor y el sufrimiento provocan cambios interiores y el individuo pasa a arrepentirse. Surge el remordimiento, la autopiedad, y si se entrega a eso, al remordimiento, a la autopiedad, entonces se desvía otra vez, pierde el tiempo. Pero si él se arrepiente y acepta, es más dócil, viene la necesaria expiación. Y después de la expiación, o concomitante con ella, la reparación del daño provocado. Y nuevamente la prueba se presenta, para que ahora entonces tenga la oportunidad de pasar por ella, sin desviaciones, sin equivocaciones.
Esto todo va a resultar en lo que llamamos la educación moral de la criatura. Y como resultado de esta educación moral, va a haber la preponderancia del espíritu sobre la materia. Y finalmente el individuo está en condiciones de adentrar mundos de regeneración. Donde las pruebas permanecen, pero el individuo es más fuerte. Aunque pueda fallar, pero lo que más ocurre con más frecuencia es lograr resultado positivo y va avanzando cada vez más en esta senda, entonces, en esta caminada, ¿no? Bueno, en conclusión, arrepentimiento, expiación y reparación constituyen las tres condiciones necesarias para pagar los trazos de una equivocación y sus consecuencias. Está en Cielo y Infierno, Código Penal de la Vida Futura. Por favor, la Federación Espírita Española está lanzando ahora el Cielo y Infierno. Vale la pena comprar y leerse el Código Penal de la Vida Futura. Voy a repetir. Arrepentimiento, expiación y reparación constituyen las tres condiciones necesarias para pagar los trazos o las marcas de una equivocación y sus consecuencias. Superación de las pruebas es condición fundamental para el desarrollo espiritual de la criatura. La vivencia plena de la ley de justicia, de amor, de caridad, es condición indispensable para la regeneración. Así, nosotros todos deseamos, naturalmente, la regeneración. Es un paso adelante, pero para conquistarla hay necesidad del esfuerzo, de la dedicación, de la concienciación y todo eso que hemos tratado aquí en esta charla. Yo paso a María Giles, sigo con mi micrófono abierto para responder las preguntas como Maite me pidió. La pregunta es, cuando se presenta una prueba y no la superamos, ¿tendremos que obtener ese aprendizaje a través de una expiación? La pregunta es de Mami. ¿Y qué ocurre? Por el simple hecho, ¿no? De no realizar, ya estamos incurriendo en un mal. Esto sería lo mismo de preguntar, la persona no hace ningún bien, pero tampoco hace mal a nadie. Entonces está bien, ¿verdad? No, no está. Porque el simple hecho de no hacer el bien ya es un mal. Entonces, por el hecho de no superar la prueba, ya hay ahí una interrupción, ¿no? Y va a tener que volver. Y el hecho de volver ya es una expiación. En sí mismo ya es una expiación. Así que es necesario superar las pruebas, efectivamente, ¿no? Y seguir adelante. Eso, en mundos de expiación y pruebas, la mediana de superación de las pruebas es muy pequeño, ¿no? En un mundo de regeneración ya es bastante más alto el coeficiente, ¿no? De estas superaciones. ¿Está bien? Bueno, mami, cuando uno esquiva la prueba, dejó de cumplirla. Y el esquivar ya es un acto de rebeldía y va a incurrir en la necesidad de la expiación y de la prueba otra vez para superarla porque no la superó. ¿Está bien? Entonces no se puede esquivar las pruebas, de hecho. Cuando ellas son establecidas, son por necesidad nuestra. A partir de un cierto tiempo de nuestra evolución espiritual, nosotros mismos elegimos las pruebas. Las pedimos. ¿Por qué esquivar? No hace sentido, ¿no? Entonces, la prueba se puede esquivar, no se puede. Ni la prueba ni la expiación. Hay necesidad de efectivamente superar. ¿Bien? Juana preguntó, ¿no? Cuando el individuo está en prueba, su conciencia ya está despierta, ¿no? No necesariamente, porque el mundo de expiación y pruebas es donde, como es un mundo de expiación, la conciencia aún está dormida. Y para el individuo que va superando las pruebas, entonces va despertando la conciencia cada vez más. Y en esta situación se va cada vez más dando cuenta de la realidad espiritual y va trabajando cada vez más en función de eso, ¿no? Entonces,
Cuando está en prueba, el individuo aún no tiene la conciencia despierta si está en un mundo de expiación y pruebas. Pero si él está en un mundo de regeneración pasando por pruebas, ya su conciencia está más despierta. ¿Está bien? Depende de la situación que está el individuo. Y consideremos, hay personas que a veces están en un mundo donde prepondera la expiación y la prueba, pero que ya está en regeneración. Por lo tanto, ya tiene su conciencia más despierta que la mayoría. Eso. Sí. Sí, a la medida en que va superando las pruebas, va despertando la conciencia. Esto mismo. Eu comento um pouquinho rapidamente, Maria Giles, este comentário de Olga, ¿no? Que ella dice que creo que hay que estar muy vigilantes para no caer en las costumbres relajadas de la actual sociedad y ver que estamos dejando de hacer. Es muy difícil porque normalmente la criatura es producto de su época. Se dice el hombre, ¿no? Pero la mujer también. Entonces, todos los seres humanos normalmente es un producto de su época. Es muy difícil el individuo reencarnado que consiga superar, ¿no? el que sería el producto de su época. Y esto ocurre con algunos, como vemos, ¿no? Pero el propio Lutero, que vino para hacer la reforma, ¿no? Como él falló, porque no dejó de ser producto de su tiempo. No logró superar su tiempo para que se manifestara en más plenitud el espíritu superior que ya era. No sé si conseguís vosotros comprender lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces no es fácil. Hoy ya tenemos conciencia y podemos trabajar eso. Incluso examinarlo como estamos haciendo. No podemos acomodarnos en las costumbres y hacer porque todo el mundo lo hace. O hacer porque esto es el correcto. ¿No? Porque se considera la sociedad. Eu tuve una novia que ella decía, pero todo el mundo hace eso. Y yo entonces le decía, pero tú eres todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. Yo no estoy obligado a hacer lo que todo el mundo hace. Yo no concuerdo. ¿Cómo voy a hacerlo? Así que los valores familiares y los valores, ¿no? que uno va incorporando de los estudios que va realizando, vamos a decir valores cristianos, por ejemplo, tienen que preponderar por encima de las costumbres de su tiempo. Muy bueno, Olga. Está bien, ok. Vamos entonces a la oración, conforme invitó María Giles, concentrándonos para agradecer a Dios nuestro Padre la bendición de la vida, a Jesús el Divino Maestro, el ejemplo magnífico que nos dejó, y por ser nuestro modelo y guía, el gobernador de nuestro planeta, por la paciencia y perseverancia que tiene para con nosotros. A los benhechores amigos, espíritus, que ya evolucionaron más que nosotros, también por su dedicación, por su trabajo, por las aclaraciones que nos traen, las orientaciones. Y agradecemos también a nuestros hermanos de ideal espiritista, esparcidos por todo el mundo. Agradecemos por la bendición de la familia que tenemos y también agradecemos, Señor, por los desafíos, las luchas, las dificultades que nos son necesarias para nuestro madurar espiritual. Agradecemos, Señor, por todos los desafíos que se nos presentan y pedimos fuerzas para poder superarlos con dignidad, sin reclamaciones, sin rebeldías. Auxílianos, Señor, a perseverar en el camino del bien, a seguir estas orientaciones tan positivas que nos trae el Espiritismo. Y ya que estamos agradeciendo nuestra gratitud a Allan Kardec por el trabajo magnífico que ha realizado en los escasos 15 años de trabajo en su dedicación para la codificación del espiritismo. Gracias, querido hermano. Gracias damos a todos esos trabajadores de bien que nos vienen orientando e inspirando a lo largo de los tiempos. Agradecemos por el Centro de Estudos Espíritas Sin Fronteras,
por los centros espíritas que frequentamos fisicamente em donde vivimos. Agradecemos, enfim, Senhor, por todo o que sempre estamos recebendo. Que tus bendiciones de paz e de luz permaneçam com todos nós. Que assim seja.